Queridos hermanos líderes de la Estaca y de cada uno de los barrios y las ramas de la Estaca Tula, quiero comenzar este mensaje de instrucción dándoles las gracias por todo el servicio y trabajo que han hecho durante estos últimos meses. Sé que han tenido que adaptar muchas de sus actividades normales, tanto en su vida como en sus llamamientos, para seguir realizando sus asignaciones. Hemos tenido que aprender acerca de la tecnología y hacer cosas que nunca habíamos hecho, y de alguna forma esto considero que ha sido una gran oportunidad de aprender. Gracias por todo lo que hacen. Al darles las gracias, estoy consciente de que hay momentos difíciles en el llamamiento, momentos de desánimo, incluso momentos donde uno quiere abandonar el llamamiento. Sean pacientes. Lo he dicho antes, el llamamiento en la iglesia, el servir en la iglesia requiere mucha paciencia y perseverancia y mucha paciencia. Así que no se desesperen. Los llamamientos no son para atormentarnos, sino son para bendecirnos y para desarrollar nuestras capacidades. A veces por medio de los llamamientos somos forzados más allá de nuestra comodidad. Para eso Y eso nos ayuda a ser mejores personas y mejores discípulos de Jesucristo. En lo personal, puedo decirles que muchos de los éxitos o logros que he podido tener en mis empleos han sido gracias a lo que he aprendido en el Evangelio y a los llamamientos que he tenido en mi vida. Así que puedo darles mi testimonio, que si se esfuerzan por hacer su parte en sus llamamientos lo mejor que pueden, aunque no somos perfectos, los llamamientos nos ayudarán a recibir un mejor empleo, a tener un mejor puesto, a tener un mejor salario o más responsabilidad, a ganar la confianza de nuestros jefes. Yo puedo dar testimonio de esto específico, e incluso también a aquellos que tienen un negocio, a manejarlos más apropiadamente. Hermanos, recientemente invitamos a que todos los líderes revisaran una capacitación de seguridad para niños y jóvenes. Es importante que de hoy en adelante no nos olvidemos de aplicar esos principios. También pedimos recientemente que revisaran nuevamente la capacitación que se dio de responsabilidades de miembros y líderes. Sé que ya la habían visto, sé que muchos de esos consejos ya los han llevado a cabo, los están haciendo incluso desde antes de esa instrucción. Sin embargo, considero que dentro de esa presentación hay mucha información que nos da claridad de qué es lo que debemos hacer en nuestra estaca. Como presidencia de Estaca podemos observar algunas de las necesidades de todo lo que hemos hecho bien y algunas cosas que necesitamos mejorar. Y considero que en esos videos y en esas diapositivas se encuentran las respuestas. Y por eso quiero retomar algunas de esta información que viene en esta capacitación. Hay una diapositiva que es como un organigrama en donde el obispo está en la parte superior y están todas las responsabilidades, y se ve claramente cómo el obispo tiene que estar enfocado en los jóvenes, en ser un juez común, en la administración de las ofrendas de ayuno, en las finanzas y los asuntos temporales. Y se permite que por medio del quórum de élderes y la sociedad de socorro se trabaje en el templo, la historia familiar, la obra misional, la administración, la enseñanza, etc. Aunque el responsable de todo el barrio es el obispo, es por medio del quórum de élderes y de la sociedad de socorro que se lleva a cabo la obra de salvación para los adultos. Quiero explicar un poco más de esto. Cuando un presidente de estaca es apartado, él recibe las llaves, todas las llaves para dirigir la obra en la estaca. Es muchísimo trabajo, no existe posibilidad de que una sola persona pueda realizar todo lo que esto conlleva. Entonces, en los barrios y en las ramas también es mucha responsabilidad. De hecho, el trabajo es más pesado aún porque es trabajo de campo, es conocer a cada individuo y a cada familia y sus necesidades. Entonces, el presidente de estaca divide estas llaves en dos y, por así decirlo, la mitad de las llaves se las otorga al obispo cuando lo aparta.
y la otra mitad de las llaves se las otorga al presidente de Quórum de Élderes. De esta manera, todas las llaves de la obra están sobre el barrio o la rama, pero están divididos entre 2 hombres. ¿Cuál es la mitad de llaves que recibe el obispo? Sus llaves incluyen las bendiciones del sacerdocio de Aarón, el ministerio de ángeles, el evangelio de arrepentimiento o evangelio preparatorio, la administración de las ordenanzas exteriores y la letra del evangelio, que recientemente aprendimos que se refería a la juventud. Junto con esto, el obispo es ordenado al oficio de obispo en el sacerdocio de Aarón, y por medio de esto puede obrar en el sacerdocio de Aarón, y también es ordenado como sumo sacerdote, y se le aparta como el sumo sacerdote presidente del barrio, y por medio de esto puede obrar sobre el sacerdocio de Melquisedec y sobre todo el barrio. Y se le autoriza, se le aparta como un juez en Israel, y se le autoriza para supervisar los asuntos de bienestar, de registros, finanzas, seguridad y otras cosas más. Entonces, dentro de su mitad, el obispo es el responsable de todo el barrio, todo lo que pasa y lo que no pasa. Él es el padre espiritual y el único que puede ayudar al arrepentimiento y a recibir las ordenanzas salvadoras. Pero obviamente, con tantas responsabilidades, él no puede hacer todo lo que los adultos necesitan. Su enfoque principal es la juventud. Entonces, para que el obispo pueda enfocarse en eso y no desatienda esas responsabilidades, el presidente de Quórum recibe la otra mitad de las llaves, que son las bendiciones y deberes del sacerdocio de Melquisedec, la administración del evangelio, los misterios del reino y del conocimiento, todas las llaves y las bendiciones espirituales de la iglesia, las llaves de la obra de salvación, que incluye el templo, la historia familiar, la obra misional, la enseñanza del evangelio y también la activación y reactivación. El presidente destaca, cuando recibe todas estas llaves, las divide o las delega en 4 personas por lo menos, en sus consejeros y en los secretarios destaca. Entonces, sus 2 consejeros son asignados para presidir, asesorar y supervisar organizaciones y comités. Entonces, los consejeros de estaca mantienen mucha comunicación con el presidente de estaca y le informan de todas las cosas importantes para su aprobación o para que esté informado. Pero realmente el trabajo de lo que sucede en una organización o en un programa depende de lo que los consejeros de la estaca hacen. Y en cuestión, por ejemplo, de las finanzas y los registros, aunque las llaves o la autoridad la recibió el presidente de estaca, por medio de los secretarios de estaca es que se lleva a cabo la supervisión de este trabajo. Entonces, de igual forma, los presidentes, como reciben varias asignaciones o varias organizaciones, se apoyan del Sumo Consejo y también se llaman líderes como presidencias de organizaciones de estaca. Y estos a su vez llaman o recomiendan a otros hermanos que puedan servir como maestros, consultores, especialistas, comités o depende cada organización. ¿Por qué menciono esta estructura? En los barrios funciona de la misma manera. El obispo y el presidente de Quórum ya recibieron las llaves, pero ellos tienen que asignar muchas de sus responsabilidades principalmente a sus consejeros. La presidenta de Sociedad de Socorro, aunque no recibe llaves, trabaja por medio de las llaves del obispo y también tiene la autoridad para tomar decisiones y presidir a las hermanas del barrio. Entonces, ellos 3, obispo, presidente de Quórum y presidente de Sociedad de Socorro, son los principales directos ante el Señor. Ellos tienen una porción del poder de Dios que los autoriza para tomar decisiones y actuar de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es la obra que ellos tienen que hacer? Es la obra de salvación, el recogimiento de Israel. Y lo que nosotros tenemos que hacer para contribuir a esa obra es ministrar a todos los hijos e hijas de Dios para que vengan a Jesucristo, reciban las ordenanzas sagradas, guarden los convenios y obtengan la vida eterna. Entonces,
Si estos hermanos son como los de más responsabilidad, ¿cuál es la función de las organizaciones auxiliares? Que ya no debemos llamarlas auxiliares, pero ¿cuál es la función de escuela dominical, hombres jóvenes, primaria? Bueno, el Manual General de Instrucciones dice: todas las organizaciones existen para ayudar a los miembros de la Iglesia a crecer en su testimonio del Padre Celestial y de Jesucristo y del Evangelio restaurado. Mediante la obra de las organizaciones auxiliares, los miembros reciben instrucción, aliento y apoyo a medida que se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Así que las organizaciones apoyan y ayudan en las decisiones y en el trabajo que se tiene que hacer por medio del obispo y las llaves del presidente de Quórum, de la presidenta de Sociedad de Socorro. Por medio de las organizaciones y los programas llegamos a grupos. La clase de abejitas, la clase de HLJ, el quórum de diáconos. Pero se espera que las organizaciones puedan ministrar conociendo más personalmente a cada joven o niño o persona que pertenece a su clase. Así que hermanos de la primaria, de hombres jóvenes, mujeres jóvenes, escuela dominical, ustedes son muy importantes en su organización. Funcionan bajo las llaves del sacerdocio y ustedes son parte importante para enseñar, orientar, guiar y fortalecer. No son organizaciones independientes. Y incluyo a todos los maestros y a los especialistas u otros hermanos. El manual dice que como no es posible que el obispo, el presidente de quórum o la presidenta visiten a todos los hogares, entonces las presidencias y los maestros de las clases sí pueden visitar o conocer o tener una cercanía mayor con cada uno de los alumnos. Ok, vamos a ver, por ejemplo, las responsabilidades que se encuentran en algunos párrafos del manual general sobre el quórum de élderes específicamente. El quórum de élderes debe coordinar la administración, organizar parejas, dar asignaciones, realizar entrevistas, recibir informes y actuar de acuerdo a las necesidades de los informes. Trabajar en la obra del templo, la historia familiar, la obra misional, la autosuficiencia, el comité de los HAS, la retención, la reactivación, edificar la fe y fortalecerla a las personas y a las familias, enseñar los deberes del sacerdocio y las ordenanzas del sacerdocio a todo el quórum, trabajar con los padres y los líderes de hombres jóvenes para ayudar a los jóvenes que tienen 18 años, que van a pasar y recibir el sacerdocio Melquisedec, llevar informes, registros y asignaciones, etc. Es mucho trabajo y podríamos desglosarlo en más actividades. Por esta razón, hermanos, ahora quiero hablar específicamente a los consejeros del obispado, consejeros de quórum y consejeras de Sociedad de Socorro. Hermanos, gracias por lo que hacen. Hay mucho trabajo que hacer y en los últimos meses hemos tratado y nos hemos esforzado por lograr que haya más comunicación entre su obispo y su presidente de quórum, que haya más unidad. Si no hay unidad, no podrán tener el Espíritu Santo. Si no hay comunicación, no podrán avanzar. Lo mismo pasa con ustedes como presidencia. Si ustedes, consejeros, no tienen una unidad y una comunicación mucho más cercana con su presidente de quórum o presidente de Sociedad de Socorro o con cualquier organización, el Espíritu Santo no estará con ustedes. Y sin el Espíritu Santo no podrán avanzar. Si no conocen sus asignaciones y sus responsabilidades, si no las tienen bien claras, qué me toca, qué me asignaron, qué me corresponde, qué es lo que tengo que hacer, pues no va a funcionar. Y si no está el Espíritu, aunque se esfuercen, aunque hagan corajes, no tendrán éxito. Así que, hermanos, traten de comunicarse más constantemente. Platiquen, manden mensaje, tengan videollamada, tengan mucha comunicación. No hagan nada que ofenda a sus
compañeros en la presidencia, o no se ofendan ustedes por las cosas. Estamos en la obra del Señor. Presidente de quórum, usted puede entrevistar a sus consejeros. Obispo puede hacer lo mismo y todas las organizaciones. Si yo fuera presidente de quórum, yo podría hacer algunas de estas entrevistas. ¿Cómo vamos en la obra misional? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer en los próximos meses con respecto a la obra misional? ¿Cómo van las reuniones del líder misional con los misioneros? ¿Se están llevando a cabo? ¿Cuántas personas están en enseñanza que están progresando? ¿Tienen fecha bautismal? ¿Cuándo está programado el próximo servicio bautismal? Debemos avisar al obispo y al consejo de barrio de una vez. ¿Cómo va el taller de historia familiar? ¿Cuántos consultores tenemos apartados? ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuánto trabajo tendremos listo en ordenanzas para llevar al templo? Presidentes de quórum, presidentas de sociedad de socorro, exhorten a sus consejeros, pónganles metas que los inspiren a actuar para el Señor. Obispo, usted puede hacer estas mismas preguntas al presidente de quórum. ¿Cómo vamos con la obra misional? ¿Cómo vamos con la historia familiar? ¿Cómo va el taller? ¿Cómo van los consultores? ¿Cómo va esto? ¿Qué nos falta? ¿Qué se necesita? ¿En qué te ayudo? En esta obra, hermanos, a veces sentimos que el Señor nos requiere cosas muy difíciles, como la mano y Lemuel. Hay veces que nos sentimos desanimados, donde no sabemos qué hacer. Es difícil a veces ponernos de acuerdo. A veces sentimos que no recibimos apoyo o a veces nos llegamos a sentir abandonados. Es importante que busquemos la guía del Espíritu Santo para que nos dé consuelo, para que nos dé fortaleza y guía. Yo doy testimonio de que esto es verdad. Agradezco por mis consejeros y por todos los consejeros que he tenido. Ellos han sido hombres maravillosos que trabajan mucho. Aún así, a veces uno necesita recibir el consuelo y la guía y la visión del Espíritu. Hermanos, la meta de esta capacitación es más coordinación, más comunicación. Esta es una sola obra. La obra de las organizaciones auxiliares no es diferente a la del quórum de élderes. Hermanos del quórum, presidencia de quórum, ustedes han recibido una asignación para encargarse del templo y la historia familiar, de la obra misional, de coordinar y dar seguimiento a la administración. Esto, hermanos, es algo muy importante. No lo dejen para después. No olviden, si me pidieron esto luego y ya se me olvidó después. No se lo dejen todo al presidente. Dios autorizó al presidente de quórum y al obispo para dirigirlos a ustedes. Y no es porque sepa más, ni porque se crea más, pero así fue. Y mientras somos consejeros, tenemos la bendición de poder servir al presidente y ayudarle en la responsabilidad. Por último, solo quiero decir, las organizaciones no se pueden ver solamente como yo solo doy la clase el domingo, yo solo doy la asignación de la clase, pero no me corresponde ni la historia familiar, ni el bienestar, ni las necesidades de la familia. Las organizaciones son una parte para ayudar en las necesidades temporales y espirituales de una familia. Gracias por todo lo que hacen y deseamos que pueda haber más comunicación. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.